En un mundo donde la acumulación de riqueza a menudo se asocia con poder y avaricia, existe un contrapunto inesperado, una manifestación de generosidad profundamente arraigada que desafía las expectativas. Imagina un universo donde el verdadero valor de la fortuna personal no es solo un catálogo de bienes materiales, sino una herramienta para el cambio, una fuente de esperanza y renovación para comunidades enteras. Te damos la bienvenida a una historia donde los millonarios rompen el molde del capitalismo desenfrenado, donde aquellos que poseen en abundancia eligen conscientemente compartir sus riquezas, no solo en monedas y billetes, sino en actos de compasión e impacto social duradero. A lo largo de este relato, te sumergirás en las vidas de individuos que han decidido que su legado no será contado en mansiones o yates, sino en sonrisas recuperadas y futuros redibujados. Estas son las historias de vidas transformadas, tanto de quienes dan como de quienes reciben, a quienes han encontrado la felicidad no en el oro acumulado, sino en el amor esparcido como semillas en el fértil campo del cambio. Acompáñanos en este viaje para descubrir el verdadero significado de la riqueza y cómo, en las manos adecuadas, puede ser una fuerza poderosa para el bien colectivo. Bienvenidos a una exploración inspiradora que invita a redefinir lo que significa ser verdaderamente rico. La noche pendía como un manto oscuro sobre la ciudad, iluminada aquí y allá por destellos dorados que se reflejaban en los altos ventanales de los rascacielos. En uno de esos edificios, donde las luces brillaban más intensamente, se celebraba la anual gala de beneficencia organizada por la élite de la ciudad. Las entradas del salón, flanqueadas por columnas de mármol reluciente, estaban atestadas de reporteros que capturaban la llegada de limusinas y lujosos automóviles. Por la entrada principal, desfilaban personajes ataviados con trajes impecables y vestidos de costura, cada uno secundado por la aparente gravedad y ostentación que venía con la riqueza. Las joyas resplandecían bajo la luz suave de las lámparas de araña, cada faceta cuidadosamente calculada para atraer las miradas ansiosas de los observadores curiosos. Una cámara seguía con interés a Edward Carlyle, un magnate inmobiliario cuyo nombre siempre aparecía en los principales titulares financieros. Edward, con su esbelta figura envuelta en un smoking de fina lana negra, irradiaba una confianza casi tangible. Su cabello plateado estaba peinado hacia atrás, acentuando el perfil de un hombre que parecía esculpido por el éxito mismo. Sin embargo, mientras avanzaba entre la multitud, se podía notar un sutil cambio en su mirada cada vez que una pregunta incómoda era formulada. «Señor Carlyle, ¿una palabra sobre su nuevo edificio? ¿Planea algún día donar tanto como gasta?», le preguntó uno de los periodistas, su voz sobresaliendo entre el murmullo de conversaciones superficiales. Edward sonrió, pero sus ojos no alcanzaron a transmitir el mismo calor que pretendía su gesto. «La fachada siempre está impecable, pero ¿y si supieran que dentro hay grietas?», pensó fugazmente, apartando la mirada mientras su mano restallaba el aire en un saludo distraído. Más allá del reluciente evento y de las galas que se presentaban como un espectáculo para el regocijo de la alta sociedad, la percepción colectiva del avaro millonario permanecía incrustada en las conversaciones comunes. Hablaban de ellos en cafés y oficinas como si fuesen personajes sacados de una ópera prima de vanidad. Ricos que acumulaban y derrochaban sin miramientos, cuyas vidas se definían por la última adquisición de lujo. Mientras las risas y el tintinear de las copas resonaban en el aire refrigerado del salón, Edward Carlyle observó el esplendor a su alrededor, sintiéndose como un actor incapaz de salirse de un guión predeterminado. Sentía el peso del juicio ajeno sobre sus hombros, anhelando una forma de romper esa narrativa que lo acechaba en cada espejo que encontraba. La música vibró un poco más fuerte, así como las conversaciones que daban paso a discursos llenos de cifras y promesas elocuentes, disfrazando lo que muchos querían creer como un acto de genuino altruismo. Edward sabía que, para muchos de los presentes, su asistencia era un movimiento de apariencia más que de corazón, aunque lo pragmático y lo noble a veces se mostraban difícilmente diferenciables para los ojos críticos de la sociedad. Entre los flashes de cámaras y el murmullo cadencioso, se forjaba una pregunta: ¿cuántos de ellos realmente podrían ser capaces de traspasar la línea de lo material y encontrar serenidad en algo más que el oro brillante que les circundaba? Para Edward, y para muchos como él, la respuesta no era tan aparente, y quizá aguardaba su revelación entre las sombras grises que las luces no iluminaban. Así, el telón de la velada continuaba con su danza de lujo y desvelo, mientras las historias detrás de esas caras conocidas permanecían ocultas por el brillo de las luces y el resplandor superficial de la riqueza.
La pregunta sobre lo que realmente motiva a un millonario a desprenderse de todo asomaba tímidamente en el horizonte, prometiendo respuestas que el tiempo podría desvelar bajo el lente crítico de una narrativa que recién comenzaba. La ciudad amanecía, bañada por suaves matices de ámbar mientras el sol ascendía perezosamente sobre los edificios de vidrio y acero. En el corazón de esta urbe palpitante, un hombre empaquetaba recuerdos en cajas de cartón, dejando atrás un penthouse que había sido su reino personal durante años. Ese hombre era Ryan Hodges, un nombre conocido en el mundo de la tecnología, famoso por su astucia y su impresionante patrimonio. Sin embargo, en este preciso momento, Ryan se encontraba despojado de todo espectáculo, llevaba una camiseta sencilla y vaqueros desgastados, una imagen lejos de las portadas de revistas ostentosas. Mientras guardaba cuidadosamente fotos de proyectos pasados y trofeos de logros, Ryan reflexionaba sobre el camino que lo había traído hasta aquí. El apartamento, minimalista pero adornado con arte moderno y sillones de cuero blanco, comenzaba a parecer vacío, una metáfora de cómo se había sentido a pesar de sus éxitos. En la luz dorada de la mañana, se permitió un momento para mirar por sus ventanales los retazos de vida urbana que zumbaban por debajo de él. Todos esos años de esfuerzo, realmente, ¿hacia dónde lo habían llevado? Sí, fue la codicia y la ambición lo que lo impulsó al principio, pero ¿qué tenía ahora? Sino ecos de logros que ya no lo satisfacían. Cuando su mejor amigo, Dylan, llamó a la puerta, Ryan le abrió con una sonrisa cansada. Dylan, un hombre de cabello oscuro y ojos brillantes, era un contraste vigoroso en su informal chaqueta deportiva y jeans. Sin más preámbulos, Dylan entró, llenando el espacio con una energía que Ryan había olvidado que necesitaba. ¿Estás seguro de esto, Ryan? Quiero decir, nadie se quita el anillo de poder tan fácilmente, dijo Dylan con una risa fácil, levantando una taza de café que había encontrado en la cocina casi vacía. Ryan suspiró, dejando que el aroma amargo del café le envolviera. No se trata de poder. Es buscar algo que importe de verdad. Dylan asintió, viendo más allá de la serena faceta de Ryan. Sabía de la lucha interna que su amigo había soportado en silencio, esos debates nocturnos que Ryan libraba consigo mismo, buscando justificar su riqueza frente al eco de un propósito mayor. Si todo este tiempo, estuve coleccionando trofeos y cerrando tratos para verme aquí, enfrentando mi propio vacío, tal vez es momento de hacer algo más audaz, pensaba Ryan frecuentemente. Hoy, ese pensamiento lo conducía a un nuevo camino. La primera vez que había sentido un rayo genuino de propósito fue en un hostal humilde de una aldea lejana, donde había visto sonrisas genuinas y gratitud tangible. Su dinero había pagado una simple bomba de agua, y aquello había transformado vidas más allá de cualquier código que pudiera escribir. Con la ayuda de Dylan, Ryan deslizó las cajas de cartón dentro de un camión de mudanzas, sintiendo cada objeto desprenderse no solo de su espacio habitacional sino de su psique, como deshacerse de cargas invisibles que le habían sujetado durante años. Quizá el valor verdadero está en lo que puede hacerse por los demás con lo que tienes. No en cuanto lo tienes. Al final de esa mañana, mientras el camión se alejaba silueteado contra el sol naciente, Ryan levantó el teléfono y marcó el número de una fundación benéfica que había apoyado discretamente en el pasado. Su plan, ambicioso pero nacido de un deseo auténtico de cambio, estaba en movimiento. Así, Ryan Hodges comenzaba a escribir un nuevo capítulo en su vida, uno que se prometía más rico y lleno que cualquiera de los anteriores. En vez de tesoros materiales, ahora buscaba los tesoros del impacto humano. Un propósito que lo empujaba a dejar atrás no solo un penthouse, sino la máscara del estereotipo que alguna vez creyó que debía llevar. Y mientras las primeras sombras del día se estiraban por el pavimento, un nuevo amanecer iluminaba el deseo de crear un mundo donde la filantropía no solo derrumbara muros, sino que también construyera puentes más allá del horizonte. El aire frío de la mañana se colaba por las hendiduras de las ventanas de la oficina de Ryan en el 14º piso, un eco de la claridad interna que buscaba aún en su vida. En lugar de su acostumbrada asistencia a reuniones cargadas de cifras y estrategias de mercado, esa mañana se encontraba solo, contemplando el horizonte a través de cristal. El peso de la decisión que había tomado recientemente, su compromiso de donar su fortuna a una causa mayor, seguía aferrándose a él, pero no como una carga, sino como un ancla, una conexión tangible al propósito que había eludido durante tanto tiempo. Era un salto a lo desconocido,
con la única orientación de su intuición y un viejo sueño que nunca había tenido el coraje de perseguir. En este momento de introspección, la memoria le llevó de regreso a un día gris, solo un año atrás. Un día trivial que se transformó en el catalizador de su metamorfosis. Ryan estaba en ruta hacia otra reunión, otro contrato multimillonario que a sus ojos en ese entonces solo significaba más cifras en una pantalla. Pero el destino, o quizá su propia subconsciencia, había decidido interrumpir el torrente monótono de su rutina. El tráfico estaba inusualmente lento. Su chofer maniobraba con paciencia entre las calles congestionadas, cuando al doblar una esquina, se encontraron con una manifestación. Se trataba de un grupo diverso de personas, portando pancartas desgastadas que pedían igualdad, atención médica accesible, y probablemente cosas que no había leído antes con atención genuina. Esta vez, un rostro entre la multitud capturó su atención. Una joven con el ceño fruncido y sus ojos cargados de una determinación que Ryan apenas podría recordar haber sentido. Aquella mirada penetrante, a pesar de la lluvia, atravesó la barrera física del vidrio y el metafórico de su mundo codificado por cifras. De pronto, el cómodo engranaje de su vida comenzó a desmoronarse, empujándolo a cuestionar si su legado sería más que edificios altos y tecnologías efímeras que prometían un mundo mejor, pero que realmente solo beneficiaban a un selecto grupo. En ese momento efímero, vislumbró un abismo entre lo que hacía y lo que realmente podría llegar a significar. ¿Qué historia contaré cuando todo esto termine? ¿Qué habré realmente dejado al mundo? Los pensamientos lo asaltaron, una tormenta de reflexiones urgentes e ineludibles que plantaron las semillas de un cambio irrevocable. De regreso al presente, Ryan observó las notas donde había bosquejado su plan filantrópico. Sabía que no se trataba solo de transferir riquezas, había redescubierto la capacidad de generar un impacto verdadero, y eso significaba comprometerse con más que dinero. Era tiempo y esfuerzo, era escuchar y entender. Ryan había comenzado a contactar a otros visionarios comprometidos con el cambio, explorando campos inexplorados de posibilidades y alianzas. Sus días ahora consistían en reuniones con educadores, activistas y líderes comunitarios que compartían una causa común: transformar la narrativa del poder económico en una fuerza para el bien social. Mientras el reloj marcaba el paso de las horas, Ryan percibía que su transformación era más que un simple cambio de dirección. Era un viaje hacia la iluminación personal, una apertura de conciencia que lo liberaba de la estrechez de las expectativas convencionales. Así, en la quietud de esa mañana, fue claro para Ryan que renunciar al lujo no era sacrificio, sino liberación. Despojar su vida de lo superfluo significaba acercarse a una verdad esencial, acercándose a lo auténticamente humano. De repente, el camino no parecía tan incierto, sino poderoso y prometedor, guiándolo hacia un cambio al que ahora abrazaba con fervor nacido no del capricho, sino de una profunda convicción personal. Con esta nueva claridad, recogió sus maletas y se aventuró hacia una reunión crucial. La primera que sentía tenía un peso verdadero. La luz atravesaba los ventanales en ángulos agudos, sus reflejos danzando con la emoción que bullía en su interior. En ese preciso instante, los cimientos que había empezado a edificar en ese día lluvioso finalmente comenzaban a tomar forma. Ryan Hodges había reencontrado su propósito, uno enraizado en la riqueza no medible por cuentas bancarias, sino por corazones tocados y vidas transformadas. Y eso, para él, era la verdadera iluminación. El sol brillaba con una intensidad poco común esa tarde mientras Ryan Hodges recorría por última vez los pasillos del penthouse que había albergado tantas de sus noches más solitarias. Las paredes perfectamente encaladas ahora estaban desnudas, expuestas como un lienzo en blanco, limpio y preparado para cualquier historia que pudiera surgir en el futuro. El eco de sus pasos retumbaba suave, resonando menos como un sonido y más como un recordatorio del cambio que había elegido. Había alcanzado lo que muchos consideraban el pináculo del éxito, una montaña de bienes acumulados cuyas cumbres representaban el ápice de su carrera. Sin embargo, mientras Ryan se despojaba de sus posesiones materiales, inició una nueva clase de ascenso, más interno que externo, escalando el puzzle de su propia mente hasta llegar a una especie de serenidad. Era extraño lo que su antiguo mobiliario, ya desmontado y en camino hacia donaciones, ahora hacía visible. La luz natural se derramaba por los ventanales panorámicos, más viva y clara que nunca, revelando superficies que habían estado cubiertas por arte y decoración cara. En esa simplicidad,
Ryan descubría pequeños detalles que nunca había notado antes, como cómo el sol de la tarde pintaba sombras largas a lo largo del parquet, jambas de ventanas delicadamente delineadas por la luz del día. Su teléfono sonó, interrumpiendo su contemplación. Era Dylan, su amigo y confidente, siempre listo para ofrecer una palabra de aliento o un agudo análisis. «Hey, ¿cómo va la retirada de los lujos mundanos?» Su voz resonó con humor enroscado en afecto genuino. Ryan sonrió, tomando un momento para absorber la ambivalencia optimista de su amigo. «Es refrescante, como si hubiera espacio ahora, no solo físico, sino también mental y emocional». Desde su llegada a este prometedor cruce de caminos, había localizado ese espacio que, aunque no tangible, resonaba profundamente en su ser. Retirarse del lujo significaba también dar paso a lo auténtico, experiencias que se basan en la presencia genuina más que en la superficialidad. Los relojes opulentos, los muebles de diseñador, e incluso las tecnologías de vanguardia que alguna vez había atesorado como emblemas de su éxito, habían sido sustituidos por la posibilidad vasta e insondable de acción con propósito. Cada bien donado representaba una oportunidad, una nueva posibilidad para reimaginar su impacto en el mundo. Ryan comenzó a cargar una última caja en el auto, su mirada fija en el mural opuesto al que solía contemplar desde su ventana, un enorme collage de vida urbana que había pasado desapercibido entre las sombras de su prosperidad anterior. «¿Cómo te sientes realmente, dejando todo esto atrás?», preguntó Dylan por el teléfono, sin ocultar su genuina curiosidad. Ryan respiró profundamente, palpando una paz interna genuina. «Libre, Dylan. Por primera vez, me siento completamente libre». En ese momento, una brisa cálida lo abrazó, arrastrando aromas de los bosques lejanos que culminaban en la periferia de la ciudad. Allí, en esa corriente de nuevo aire, se encontraba la promesa de un propósito volátil pero cierto, el de la conexión con lo esencial. Ryan regresó la mirada hacia el horizonte, donde la ciudad pulsaba en un ritmo incansable, consciente de que la verdadera riqueza no se encontraba en lo que bañaba esos pisos altos en oro, sino en la capacidad de impactar el mundo desde una plataforma de auténtico compromiso y compasión. Mientras cerraba la puerta del coche, prometió no mirar atrás. Dejó su hogar anterior no en términos de pérdida, sino con el corazón abierto hacia un camino henchido de posibilidades, batiendo al ritmo de un tambor de sencillez implacable y maravilla por todo lo que aún restaba por descubrir. Así, mientras el auto se deslizaba por las calles llenas de la tarde, se dirigió no hacia un futuro incierto, sino hacia un presente inmediato brillante y prometedor, iluminado no por lujosas luces de araña, sino por el genuino resplandor del propósito recién encontrado. Ahí, encontrando la verdadera serenidad, comenzó el verdadero viaje de su alma. La brisa marina acariciaba suavemente el rostro de Claire Sandler mientras permanecía sentada en un banco de madera desgastada que miraba al horizonte. Ráfagas de viento jugaban caprichosamente con mechones sueltos de su cabello castaño ondulado, ahora más corto que antes, reflejo de una nueva etapa en su vida. Claire había heredado una fortuna incalculable tras la abrupta pérdida de sus padres, un legado que había llegado acompañado de dolor y una inmensa responsabilidad. A menudo se encontraba en este rincón tranquilo del parque costero, buscando la paz que solo el sonido incesante de las olas podía brindarle. En su regazo descansaba un sencillo diario de páginas amarillentas que siempre llevaba consigo, sus hojas resistentes servían de refugio para los pensamientos e inquietudes que la asaltaban desde el amanecer de su transformación. Hoy, Claire había citado a Elijah Turner, un investigador con quien había colaborado en tiempo reciente. Elijah era un hombre de aspecto modesto pero con ojos que destilaban una inteligencia aguda y una empatía excepcional, un verdadero faro en el turbulento mar de la ciencia médica. Gracias a su trabajo e incansable dedicación, enfermedades raras habían dejado de ser solo estadísticas para convertirse en destinos de esperanza para muchos. Cuando Elijah llegó, Claire lo recibió con una sonrisa serena que suavizó el cansancio que se reflejaba en sus ojos. «Gracias por venir», dijo Claire, su voz un tenue soplo en el viento. Elijah, sentado a su lado, asintió calurosamente. «No podría negarme a uno de nuestros más leales patriotas de la ciencia», respondió con humildad. Claire pensó en las palabras de Elijah, en cómo en momentos de mayor oscuridad, había encontrado la luz no en su fortuna, sino en la oportunidad de iluminar caminos que la medicina aún consideraba inexplorados. Sus decisiones habían empezado a recorrer mundos desconocidos desde el día en que había decidido donar buena parte de su fortuna a la investigación de enfermedades raras,
aquellas que la habían afectado personal y profundamente. Desde que era pequeña, siempre sentí que había algo más dentro de mí, no entendía qué. La enfermedad me redujo en muchos sentidos, pero también me obligó a mirar más allá de lo que los ojos ven. Elijah, tu trabajo me mostró que podemos cambiar vidas. No quiero solo escribir cheques, quiero involucrarme, entender, expresó Claire, su corazón latiendo firme con cada palabra. Elijah escuchó, impresionado por la sinceridad y la convicción de Claire. Sabes mejor que nadie, Claire, que hacer lo correcto no siempre es fácil. Tu participación es valiosa más allá del dinero. Inspiras a otros que aún dudan que un cambio verdadero es posible. Claire recordó sus días en clínicas, no como donante sino como paciente. Recordó las caras borrosas de aquellos que compartían su sufrimiento y la silenciosa camaradería entre quienes luchaban juntos. Desde entonces, transformar su riqueza en una herramienta para la esperanza había sido una luz constante guiándola a través de sus propios miedos e incertidumbres. Elijah abrió un portadocumentos que había traído consigo, mostrando avances recientes en uno de sus proyectos más prometedores. Clínicamente, nuestros indicadores están mostrando más que solo estadísticas alentadoras. Estamos viendo historias reales cambiar ante nuestros ojos. Tú has sido parte de esto, Claire, dijo. Sus palabras impregnadas de la pasión de alguien que vive por y para la ciencia. La revelación de los datos, tangible y esperanzadora, hizo que Claire sintiera un ardor de orgullo en su pecho. La realidad de que su esfuerzo no solo creaba nueva información, sino que influenciaba vidas era un cambio monumental. No solo había heredado una fortuna, había transformado su herencia en un legado activo, un acto continuo de dedicación hacia aquellos que más lo necesitaban. Mientras el sol comenzaba a descender, pintando el cielo en lienzos de naranja y rosa, Claire sentía una paz renovada, un propósito reafirmado con cada paso que había dado en el último año. En su transformación, había encontrado más que un escape del dolor, había encontrado la capacidad de marcar una diferencia real. Sigamos adelante, Elijah, aún hay mucho por hacer, dijo, su voz ahora firme con la determinación que solo aquellos que han descubierto el verdadero significado de su existencia logran alcanzar. Elijah asintió, conmovido y agradecido, consciente de que historias como esta no solo cambiarían el curso de la medicina, sino también el de la humanidad misma. Con Claire Sandler a su lado, un futuro más brillante para todos aquellos que sufren lo inimaginable parecía cada vez más en alcanzar. La marea alta comenzó a desvanecerse lentamente, mientras la transformación de Claire se convertía en un faro para todos aquellos que buscaban iluminar sus vidas en las sombras de sus propios desafíos. El intenso ajetreo de la ciudad se propaga en una sinfonía de sonidos mientras las primeras luces del día comienzan a delinear las siluetas de los edificios. Al otro lado del bullicio metropolitano, una organización benéfica se despierta al sonido de risas y saludos alegres. Esta escena es incongruente con las historias de necesidad que las paredes del centro benéfico han presenciado, sin embargo, refleja un futuro lleno de esperanza. El mismo centro benéfico había sido instrumental en la transformación de vidas gracias a las donaciones de Ryan y Claire. En su interior, la atmósfera está impregnada de una energía casi palpable, una vivacidad que fluye a través de sus pasillos llenos de colores y esperanzas renovadas. Zara, coordinadora del centro, se desliza con fluidez entre las aulas improvisadas y los salones comunitarios, su andar ágil y decidido. Con los años ha trabajado incansablemente para hacer de este lugar un refugio, y hoy es más que eso. Es un bastión de aprendizaje y cambio. El cabello de Zara, rizado y rebelde, parece reflejar su indomable espíritu. Sus ojos castaños están siempre escudriñando, absorbiendo cada detalle, cada necesidad no expresada de quienes recurren a ella. Esta mañana, Zara se reúne con un grupo de jóvenes que asisten al programa de reintegración laboral, un esfuerzo posible gracias a la reciente inversión de Ryan. El salón está lleno de rostros de diversas edades y antiguas historias, cada uno buscando un nuevo comienzo. Las sonrisas brotan con cada palabra de aliento y cada nueva habilidad adquirida, desde técnicas básicas de programación hasta talleres de carpintería artesanal. Sabéis que no se trata solo de aprender una habilidad, dice Zara, su voz cálida con la autenticidad de alguien verdaderamente dedicada. Se trata de construir un futuro donde puedan prosperar, crear una historia suya que compartir. Por otro lado de la ciudad, en un modesto laboratorio iluminado por lámparas de trabajo, el eco de voces entusiastas discute avances en estudios de enfermedades raras. Este es un proyecto que Claire ha seguido cuidadosamente,
y sus contribuciones han proporcionado los recursos necesarios para experimentar con tratamientos pioneros. Aquí, los científicos llevan batas que todavía muestran huellas ligeras de esfuerzo prolongado, parados sobre una colina de avances médicos que parecía inalcanzable hace apenas unos años. Emma, una investigadora principal y colega de Elijah, destaca en la multitud de batas blancas. Con su cabello siempre recogido en un funcional moño, sus ojos revelan la determinación de alguien cuya vida se orienta siempre hacia su enfoque científico. En una sala de reuniones improvisada dentro del laboratorio, Elijah se une a Emma mientras revisan los últimos resultados. En la mesa, ante ellos, números y gráficos describen más que simples datos fríos. Representan mejorías y esperanzas renovadas para casos que antes solo habrían conocido el desaliento. La eficacia supera incluso los pronósticos más optimistas, Emma, comenta Elijah, con una reverencia impregnada de asombro. Este es un esfuerzo conjunto, Elijah, responde Emma, su voz entrecortada por la cantidad de emociones contenidas. Claire nos ha proporcionado algo que excede los recursos, nos ha dado la creencia de que un cambio radical siempre es posible. Mientras tanto, en el eco distante de los pasillos del centro benéfico, un joven escritor asiste a su primera lectura de una obra en progreso gracias a un taller literario apoyado por las subvenciones de Ryan y Claire. Las palabras dichas llenan el aire como conexos mosaicos de experiencia y expectativa, cada verso sincronizando con los latidos del corazón de quienes escuchan. El impacto de las donaciones comienza a dibujarse de manera vibrante y tangible en las vidas de diversos individuos, como las ondas que expandiéndose suavemente a través del tiempo y el espacio. En el atardecer, cuando las luces marchan con fuerzas menguantes, Ryan y Claire, separados por la geografía pero unidos por el mismo propósito, reflexionan cada uno por su parte sobre el impacto que empiezan a vislumbrar. En la introspección de sus momentos de tranquilidad, se dan cuenta de que la verdadera riqueza se encuentra en ver esas vidas transformarse, en entender que el eco de sus decisiones resuena largo y profundo, redibujando realidades que una vez parecían estar fuera de alcance. Claire observando el movimiento sinérgico de estudiantes y académicos, todos vitoreando, absortos en sus propias conversaciones e intercambios. Llevaba un ungido vestido azul oscuro, su cabello recogido yace en ondas simples que reflejan su naturalidad y apertura para el diálogo. Claire estaba allí no solo como invitada especial, sino para compartir su historia, ofrecer el relato de su transformación y el impacto que sus decisiones habían tenido. Cerca del escenario, Ryan Hodges repasaba sus notas. Desde donde estaba, podía ver cómo los pupitres comenzaban a llenarse, las caras expectantes de los estudiantes ansiosos por aprender lo que no encuentran en los libros de texto habituales. Ryan llevaba una chaqueta informal sobre una camiseta con el logo de una de las organizaciones benéficas que apoyaba, un símbolo deliberado de compromiso práctico y palpable. El evento comenzó con una charla introductoria de un profesor carismático cuyos años de dedicación a la enseñanza se percibían en cada palabra excelsamente articulada. La cultura de la filantropía, según su discurso, no solo era relevante para aquellos que ya poseían recursos significativos, sino un paradigma que todos, independientemente de su riqueza, podían adoptar. Cuando llegó el momento de que Claire tomara el estrado, su presencia se envolvió en un ambiente de noble genuinidad que surgía de su tranquila seguridad. Con cada palabra, narró el albor de su viaje en la filantropía, cómo las adversidades personales se entrelazaron con oportunidades para impactar vidas, cómo cada donación era una pieza de un puzzle más amplio que aspiraba a recomponer de maneras que realmente importaban. Ser filántropo no significa necesariamente renunciar a una fortuna, dijo Claire, su voz resonante y clara. Es una filosofía de vida, una disciplina de servicio hacia los demás que cualquiera puede adoptar. Es, esencialmente, un acto de fe en el potencial humano para trascender sus propias limitaciones. Mientras el auditorio absorbía sus palabras, Ryan se preparó para responder al discurso de Claire con la crónica de su propio proceso de conversión, enfatizando la importancia de la conexión humana en un mundo que a menudo celebra la individualidad y la competencia. Habló de su tiempo en aldeas olvidadas por el resto del mundo, donde descubrió que el auténtico propósito radicaba en la simplicidad que acompaña a la comunalidad. La filantropía efectiva, comentó Ryan, se basa en la empatía. No se trata solo de donar dinero, sino de invertir tiempo, habilidades, y quizás lo más importante, nuestra disposición para aprender del otro. Las preguntas de los estudiantes comenzaron a fluir después de las ponencias.
Era evidente su fascinación no solo por la magnitud del impacto de los hablantes, sino por la humildad con la que ambos se habían acercado a su misión. Una estudiante joven de piel bronceada, con trenzas que se movían suavemente al hablar, alzó la voz desde la primera fila. ¿Cómo pueden quienes no son millonarios empezar a crear cambios reales en sus comunidades? Ryan intercambió una rápida mirada con Claire antes de responder. Todos tenemos algo que ofrecer, dijo con una sonrisa. A veces, lo que se necesita es simplemente tener compasión y la voluntad de ser parte del cambio. Algunos de los proyectos más sólidos que he visto comenzaron no con grandes donaciones de dinero, sino con comunidades unidas compartiendo ideas y trabajando hacia un objetivo común. El diálogo continuó, fluyendo como un río profundo repleto de ideas e inspiración. Ese auditorio, lleno de personas cargadas de sueños e intención, se convirtió en un epicentro de energía y posibilidades, alimentados por las narraciones que Ryan y Claire estaban desentrañando. La cultura de la filantropía se transformó ante sus ojos, revelándose no como una responsabilidad exclusiva de los afortunados, sino como una oportunidad colectiva para forjar un impacto perdurable. A medida que las luces del auditorio se atenuaban, Claire y Ryan se dieron cuenta de que habían encendido una chispa, un faro de cambio que sobrepasaba largamente sus propias contribuciones. Se retiraron del estrado con la certeza de que la próxima generación de agentes de cambio estaba lista para seguir sus pasos, guiados no solamente por el deseo de cosechar riquezas materiales sino por el compromiso sagaz y empático de construir puentes hacia, y para, un mañana más brillante y equitativo. Las luces de la ciudad brillaban a través del amplio ventanal del apartamento de Ryan, un penthouse que había adquirido antes de su transformación. Ahora, convertido en un espacio acogedor y discreto, cada rincón estaba impregnado de la misma tranquilidad que buscaba incansablemente en su interior. Sin embargo, aquella noche, una inquietud persistente nublaba el habitual sosiego. Sentado en un sillón de cuero desgastado, con una suave luz proyectando sombras caprichosas en las paredes, Ryan repasaba correlatos de inversiones en nuevos proyectos filantrópicos. A su lado, una taza de café humeaba lentamente, un intento de calidez en medio de una ágora interna de dudas. Mientras miraba los documentos dispersos por la mesa, no podía evitar preguntarse si sus esfuerzos eran realmente suficientes. ¿Es este el mejor uso de mis recursos?, se cuestionaba, el pensamiento retumbando como un goteo constante en su mente. Cada decisión venía acompañada de la responsabilidad de innumerables esperanzas depositadas en sus promesas de cambio. La prisa de sus pensamientos se interrumpió cuando Claire, cómplice y amiga, irrumpió en la habitación tras haber recibido el alegre anuncio que sus pasajes intersectaban esa noche en la ciudad. Llevaba un cuaderno bajo el brazo, sus páginas repletas de notas y bocetos de ideas que no dejaban de surgir, incluso en los momentos más ligeros. Claire siempre parecía traer consigo una sensación de claridad en el caos. Se estableció en el sofá opuesto, observando a Ryan con una mezcla de preocupación y comprensión. «Detecto tormentas en tu semblante», comentó suavemente, las palabras deslizándose como una corriente consoladora. Ryan sonrió con ironía, su mirada perdida entre las luces de neón que moteaban el horizonte. «Me siento atrapado entre las gargantas del juicio ajeno y mi propia autoexigencia», admitió, su voz acentuada por la honestidad que solo estrena frente a aquellos que se han ganado su confianza más profunda. Claire, absorbiendo la importancia de sus dudas, se tomó un momento para reflexionar antes de responder. «Todos enfrentamos ese abismo, Ryan. Es fácil cuestionar la magnitud de nuestro impacto cuando nos medimos con la infinitud de lo que falta», expresó, sus palabras pesadas con el peso de su propia experiencia. Con un gesto automático, abrió su cuaderno. «Hay algo que me ayuda», continuó, señalando una lista que había empezado tiempo atrás. «Escribo todas las pequeñas victorias, las historias de quienes han encontrado un respiro gracias a nuestros esfuerzos. Cuando me siento colapsada por las dudas, reviso estos fragmentos de esperanza. Nos muestran que no estamos solos, que cada acto arrima a personas de corazones afines». Ryan observó los arañazos escritos de textos e imágenes que Claire compartía, cada línea un recordatorio tangible de que su labor era una acumulación del impacto en muchas vidas, una sinfonía de cambios pequeños y significativos. Efectivamente, cada nota de agradecimiento y cada testimonio eran faros que atenuaban la tormenta de inseguridades que a menudo lo asaltaban. Sin embargo, esa noche también era propicia para el desbordante río de conversaciones sin guión. «¿Alguna vez sientes que no es suficiente?», preguntó Ryan,
su voz teñida de vulnerabilidad. Claire reflexionó, visualizando en su mente el mosaico de rostros que habían sido tocados, suspiros de alivio y sonrisas recuperadas, pero también aquellos que aún esperaban ayuda. Siempre, pero sé que renunciar significaría folarles. Así que, soy realista, pero permito que la esperanza sea lo que me guíe. Ellos sabían que el camino que habían elegido no era lineal ni libre de desafíos. A medida que conversaban, el horizonte se expandía, emergiendo estrellas en la noche, simbolizando cada retuso o esfuerzo por avanzar con un propósito que trascendía sus propios miedos e inseguridades. A medida que la conversación se deslizaba hacia la madrugada, entre risas nostálgicas y confidencias compartidas, ambos sabían que las dudas eran parte del proceso. Pero también comprendían que podían ver más allá de esas sombras gracias a la luz mutual, guiados por un legado de compasión y el poder de una amistad que abrigaba y nutría sus causas en común. Juntos, decidieron seguir adelante, apostando por los incontables actos de bondad que dibujaban un impacto real, conscientes de que esos pequeños esfuerzos, esas chispas de intervención en las vidas de otros, podrían colectivamente alumbrar un camino que atravesara la oscuridad, disipando las olas de dudas e inseguridades que todo empeño transformador inevitablemente enfrenta. El amanecer bañaba la ciudad con una paleta de colores cálidos, pintando los edificios con reflejos de oro y ámbar. En un tramo apartado del bullicioso centro, un nuevo día arrancaba en el corazón de una comunidad revitalizada, vibrante gracias a las iniciativas que Ryan y Claire habían sembrado. Pequeños negocios prosperaban, centros educativos ofrecían clases continuas, y la atmósfera misma respiraba con un renovado sentido de propósito y comunidad. Hoy, sin embargo, tenía una carga especial de anticipación y orgullo. Era el día de una inauguración transformadora, un centro comunitario que había sido el sueño y proyecto conjunto de Ryan, Claire, y muchos colaboradores que habían contribuido su tiempo y creatividad. En este edificio, con ventanas amplias y paredes dibujadas con murales vivos, resplandecía el esfuerzo y la esperanza de quienes habían trabajado incansablemente para convertirlo en un faro de impacto positivo. Ryan y Claire observaron el lugar mientras el equipo ultimaba los preparativos, acompañados por una oleada de voluntarios, vecinos e invitados ansiosos por celebrar. Este centro, concebido para ser un crisol de aprendizaje, arte y recreación, era un paso monumental hacia la creación de una comunidad que embrazaba el cambio de forma activa y colaborativa. La ceremonia de inauguración comenzó con las palabras de agradecimiento de Zara, la coordinadora cuya dedicación absoluta había sido elemental para el desarrollo del centro. Este espacio es más que ladrillos y cemento, afirmó Zara con su voz llena de emoción genuina. Es un testamento a lo que podemos lograr juntos. Un recordatorio viviente de que cuando se unen corazones y manos, no hay sueño imposible de alcanzar. A medida que Ryan y Claire se turnaban para hablar, compartieron su visión y gratitud. Cada palabra que pronunciaban resonaba con la autenticidad de quienes han encontrado verdadero significado y propósito. Ryan esbozó una sonrisa serena, los ojos brillando con emoción. Este lugar simboliza más que un legado de inversión. Representa un legado de intervenciones colectivas. Cada rincón aquí es una promesa de equidad y oportunidades mutuas. Claire, con su cálido tono, expresó: el propósito de este legado no es final, sino empezar algo que más personas puedan recoger y continuar cuando ya no estemos aquí. En sus manos entregamos el futuro, porque confiamos en su tremendo potencial. Seguida de aplausos y vítores, una cinta ceremonial fue cortada, abriendo oficialmente las puertas a un nuevo capítulo para la comunidad. El centro cobró vida inmediatamente, llenándose con la energía y esperanza de aquellos que exploraban sus alamedas y espacios acogedores, cada uno más inspirado para contribuir de alguna forma. El efecto dominó de este proyecto resonó no solo en las paredes del edificio, sino en cada vida que tocó más allá. Los niños, que encontraron clases de música, artes plásticas y tecnología, los adultos que se beneficiaron de programas de capacitación y asesoramiento. Cada persona que ingresaba al centro llevaba consigo semillas de transformación que germinarían en nuevos actos de benevolencia en sus propios caminos. Al retirar unos momentos después, Ryan y Claire se apartaron del grupo central, encontrando un breve oasis en un rincón del bullicioso evento. Se observaban mutuamente, conscientes del viaje que habían emprendido juntos, de las luchas que habían enfrentado y superado, de lo que habían creado. Tu legado está aquí, Ryan, junto al mío, susurró Claire,
sus palabras saturadas de gratitud y admiración. Ryan asintió, sintiéndose incompletamente completo, una paradoja definitoria de su nuevo propósito. Todavía hay mucho por hacer, pero por ahora, me siento satisfecho. Hemos iniciado algo que espero perdure más allá de nosotros, respondió con voz firme y ojos llenos de promesas. Así, de pie frente al vibrante corazón de su legado, los dos amigos sabían que su trabajo había encendido un camino transformador. No solo habían invertido en un edificio o en programas, habían nutrido un espíritu comunitario que continuaría embelleciendo el mundo mucho después de que sus contribuciones iniciales se olvidaran de sus orígenes particulares. Al regresar a la vorágine del evento, la tarde se alargó en charla y camaradería mientras las estrellas comenzaban a despuntar en el cielo creciente. En lo más profundo de sus corazones, Ryan y Claire sentían que las heridas se sanaban y las esperanzas se renovaban. Y sabían que habían logrado más de lo que originalmente imaginaron. Habían dado vida a la idea de un futuro mejor al que se accedería colectivamente, grabando su legado en la memoria viviente de quienes habían sido tocados, y quienes sin duda seguirían tocando, el cambio verdadero e inextinguible. Mientras las luces del nuevo centro comunitario se van apagando gradualmente y la calma de la noche envuelve la ciudad, hacemos una pausa para reflexionar sobre el viaje que hemos compartido en estos capítulos. Nos hemos adentrado en las vidas de Ryan y Claire, dos individuos que, desafiando estereotipos, transformaron su fortuna en un legado de esperanza y cambio tangible. Sus historias de altruismo y propósito nos recuerdan que, aunque la riqueza puede significar cosas muy diferentes para cada persona, su impacto verdadero se mide en las vidas que tocamos y las comunidades que fortalecemos. Ahora, nos dirigimos a ti, nuestro querido espectador. Te invitamos a considerar cómo pequeñas acciones pueden resonar con un eco duradero. Ya sea con tiempo, recursos o simplemente la voluntad de marcar una diferencia, todos tenemos el poder de contribuir positivamente al mundo que nos rodea. Si te emocionó conocer cómo estos millonarios rompieron paradigmas para crear un cambio social positivo, te pedimos que nos dejes un like. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas historias inspiradoras. Además, te invitamos a compartir tus pensamientos en la sección de comentarios. ¿Conoces a alguien que haya recorrido un camino similar? Quizás una historia personal o un ejemplo cercano de cómo la generosidad ha cambiado vidas a tu alrededor. Nos encantaría escuchar tus relatos y reflexiones, pues enriquecen esta comunidad de aprendizaje y diálogo. No olvides suscribirte a este canal para más contenido inspirador que desafía las convenciones y nos invita a reimaginar las posibilidades. Al suscribirte, asegúrate de activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de nuevos episodios y exploraciones sobre temas que desafían el status quo. Comparte este vídeo con amigos y familiares, y juntos, sigamos propagando el mensaje de que las verdaderas riquezas residen en el empeño compartido por hacer del mundo un lugar más justo y compasivo para todos. Gracias por acompañarnos en este viaje. Hasta la próxima.